En primer lugar, hablará Diego Ortiz, profesor de la Universidad de Hemisferios. Su tema será Ética del Cuidado, aportes a la comunicación para la sostenibilidad. Listo, muchas gracias, Ros. Muchas gracias a todos los participantes, presenciales y online. Bueno, yo justo el día de hoy vengo a trabajar una investigación que se deriva de mi tesis doctoral en que estoy en este momento. Es justamente yo trabajo el tema de comunicación y sostenibilidad y en esta ocasión he traído justamente esta comunicación sobre el tema que yo manejo. En la actualidad, la sostenibilidad en el entorno empresarial se ha consolidado predominantemente como una extensión de la razón instrumental, citando a Habermas. Bajo esta lógica, la naturaleza y las comunidades son reducidas a recursos o activos que deben ser gestionados para garantizar la pervivencia del sistema económico. Esta visión tecnocrática genera una aporía. Intentamos salvar el mundo utilizando las mismas categorías de pensamiento, como el dominio, el cálculo y la eficiencia, que provocaron su crisis. La comunicación, pensada por autores como Kaplun, como el espacio para poner en común algo, en este contexto se degrada para ser una mera transmisión de indicadores de desempeño, vaciándose de su potencial ético y político. Frente a la ficción del Homo economicus, ese sujeto cartesiano, autónomo, que se podría decir hasta autosuficiente, la ética del cuidado, propuesta por Gilligan y Tronto, luego en el 93, nos exige un desplazamiento ontológico hacia la interdependencia. Como filósofos y comunicadores debemos reconocer que la condición humana es esencialmente una condición de vulnerabilidad y de sostenimiento mutuo. Concebir el cuidado como una estructura ontológica no implica de manera automática una normatividad empresarial determinada. Sin embargo, sí permite fundamentar una racionalidad ética que orienta a la acción colectiva. En ese sentido, la ética del cuidado no prescribe prácticas concretas, sino que configura un horizonte de inteligibilidad moral desde el cual las decisiones comunicativas pueden ser evaluadas. Es en este nivel normativo y no directamente ontológico donde la comunicación para la sostenibilidad encuentra su justificación ética. Este cambio de paradigma requiere una nueva teoría de la comunicación. No basta solamente con informar, es necesario comunicar para sostener este cambio. Aquí la propuesta de Jasmine Goodman sobre la comunicación para, y digo con mayúscula, para la sostenibilidad se vuelve crucial. La sostenibilidad no es un dato objetivo, sino una construcción discursiva y normativa. Sin embargo, para que esa construcción no sea una simulación, y aquí me refiero específicamente al fenómeno del greenwashing, debe estar anclada a al menos dos elementos clave. Primero, la búsqueda del entendimiento mutuo y la legitimidad que propone la acción comunicativa habermasiana. Y en segundo lugar, el reconocimiento de las mediaciones culturales y territoriales que ya nos dice Jesús Martín Barbero y que nos obligan a situar la ética del cuidado en contextos locales específicos, lejos de los despachos corporativos asépticos. El objetivo entonces de esta ponencia es demostrar que la ética del cuidado no es un complemento blando de la responsabilidad social, sino el fundamento necesario para una comunicación de la sostenibilidad auténtico. Solo cuando la empresa reconoce esa vulnerabilidad compartida y se somete a un diálogo bidireccional simétrico con sus comunidades, es decir, cuando crea estas mediaciones, la sostenibilidad deja de ser un monólogo corporativo para convertirse en una praxis de reparación del tejido social, político, económico y ambiental. Ahora bien, el primer desafío filosófico consiste en desmantelar la concepción de la comunicación empresarial como una simple herramienta de gestión. Para ello es preciso analizar la sostenibilidad bajo el lente de la teoría de la acción comunicativa. Habermas distingue entre este sistema regido, que podría decir, por el dinero y el poder, y el mundo de la vida, estructurado por el lenguaje, la cultura y las prácticas del entendimiento mutuo. En los entornos empresariales, la sostenibilidad suele ser absorbida por el sistema y tratada como una variable de optimización financiera. El problema no radica en la existencia de la razón instrumental, necesaria para la organización y la eficiencia empresarial, sino en su expansión desmedida hacia esferas que requieren legitimidad intersubjetiva. Siguiendo a Habermas, la crítica no apunta a eliminar la racionalidad estratégica, sino a reintegrarla dentro de procesos comunicativos orientados al entendimiento,
evitando así la colonización del mundo de la vida. Así pues, cuando una empresa comunica sostenibilidad solo para mejorar su reputación o evitar sanciones, incurre en una acción estratégica orientada al éxito y no al entendimiento. Y es aquí cuando el discurso de la ética y el cuidado es colonizado por estos indicadores, los KPIs o los ratings internacionales de sostenibilidad, lo que Habermas llamaría una distorsión sistemática de la comunicación, donde las palabras pierden su capacidad de generar vínculos reales. En ese sentido, una comunicación para la sostenibilidad que aspira a ser ética debe cumplir con 4 pretensiones de validez que suelen estar ausentes en el greenwashing. Lo primero es la inteligibilidad, es decir, que el discurso no sea una jerga técnica inalcanzable, que pasa muchas veces en las organizaciones. El segundo elemento es la verdad, es decir, que los hechos científicos y ambientales reportados sean fácticos. El tercero es la rectitud, que la acción sea normativamente adecuada para el contexto social. Y el cuarto es la veracidad o sinceridad, es decir, que la empresa realmente pretenda lo que comunica. Aquí el cuidado, propuesto por Tronto, actúa como el ancla de la veracidad, donde no hay cuidado auténtico, no hay cuidado auténtico si la intención es puramente instrumental. Es aquí donde la propuesta de la teórica Jasmine Goodman donde cobra fuerza. Goodman sostiene que la sostenibilidad no existe por fuera de la comunicación. Es una normatividad compleja que co-construye sentido. Para ella, la comunicación empresarial no debe ser la transmisión de un producto llamado sostenibilidad, sino la facilitación de un proceso interdisciplinar. Vista desde la ética del cuidado, en la dimensión discursiva de la sostenibilidad, el quien habla y a quién se escucha es una decisión ética. De este modo, la comunicación deja de ser un monólogo del sistema para convertirse en un espacio donde la vulnerabilidad del entorno, reclamada por la ética del cuidado, puede ser expresada y validada. Bajo estos argumentos, la empresa debe transitar de la razón instrumental, es decir, usar esta sostenibilidad para sobrevivir en el mercado, a la razón comunicativa. Y a esto llamo usar la comunicación para cohabitar el mundo. Este tránsito solo es posible si se acepta que la sostenibilidad es un proceso de entendimiento mutuo entre sujetos interdependientes y no un reporte unidireccional de resultados. Algo que nosotros, por ejemplo, en las universidades vivimos cuando solo tenemos que reportar resultados y no crear un discurso en común, un discurso que vaya más allá de solamente el número. La articulación entre la ética del cuidado y la teoría de la acción comunicativa no está exenta de tensiones normativas. Mientras que Habermas privilegia procedimientos discursivos orientados a la validación intersubjetiva con normas de pretensión de universalidad, la ética del cuidado subraya la atención de la particularidad, la contextualidad y la vulnerabilidad situada de los sujetos involucrados. No obstante, esta tensión no debe entenderse como una incompatibilidad teórica, sino como una relación crítica y complementaria. La ética del cuidado introduce una sensibilidad normativa hacia las necesidades concretas que pueden quedar invisibilizadas en procesos excesivamente formalizados, mientras que la acción comunicativa aporta criterios de legitimidad intersubjetiva que previenen el riesgo del relativismo moral basado únicamente en la situación. En ese sentido, la comunicación para la sostenibilidad se configura como un espacio donde la universalidad procedimental y la particularidad del cuidado se corrigen mutuamente, permitiendo una praxis comunicativa ética sin renunciar ni al contexto ni a la legitimidad. Ahora bien, en esta segunda parte he querido llamarla como la mediación del territorio. Para Goodman, la comunicación para la sostenibilidad es una construcción discursiva, pero esta no ocurre en el vacío, sino en el espesor de las mediaciones, algo que Jesús Martín Barbero ya tenía presente en sus primeros estudios sobre comunicación y que Tronto complementa desde una dimensión del cuidado. Joan Tronto sostiene que el cuidado no es una disposición sentimental, sino una praxis política que requiere conocimiento del contexto. En el caso de los estudios de la comunicación para o sobre la sostenibilidad, que son estos 3 elementos que actualmente se estudian en ámbito de comunicación y sostenibilidad, se critica que las empresas apliquen manuales de sostenibilidad universales y asépticos. Desde la ética del cuidado, esta es una forma de negligencia, pues ignora la particularidad de la necesidad.
Frente a esto, el cuidado exige estar al alcance del otro. En términos empresariales, esto significa que la sostenibilidad no se mide en una casa matriz en medio de una ciudad hiperurbanizada, sino en el impacto relacional en el territorio local. Precisamente esto es lo que propone Jesús Martín Barbero al hablar de un descentramiento de la comunicación. Esto no ocurre en los canales oficiales como el reporte de sostenibilidad o el sitio web o las redes sociales, sino en las mediaciones, es decir, donde está la cultura, el barrio, la memoria social, la política. Así pues, para que una acción de sostenibilidad sea legítima, debe pasar por la cultura del otro. No es algo que la empresa hace, es algo que comunica, que la comunidad significa. Y es allí donde la dimensión del cuidado expresada por Tronto se encuentra con la comunicación de Barbero, en el reconocimiento de ese otro. Comunicar para la sostenibilidad es, ante todo, reconocer que el stakeholder no es una categoría de mercado, sino un sujeto con una matriz cultural propia que debe ser respetada. Ahora bien, es necesario entender un elemento primordial propuesto por la teórica Tronto, la competitividad, la competencia o caregiving, como aquella capacidad técnica de satisfacer la necesidad. Aquí la comunicación empresarial se convierte en un acto de justicia por medio de la cual no basta querer cuidar el medio ambiente, sino que debe ser técnicamente competente y comunicativamente honesta. Sobre esto, la mediación de Martín Barbero nos advierte que la competencia empresarial puede ser vista como una imposición colonial si no se dialoga con los saberes locales. Y es aquí donde voy ya a la parte de mi investigación doctoral plena, que estamos aún llamándola, pero como hacia una frónesis corporativa. ¿Qué es lo que estamos llamando ahí? Atribuir a la empresa la capacidad de cuidar, deliberar o reconocer vulnerabilidades no implica asumirla como un sujeto moral individual, dotado de conciencia o intencionalidad psicológica. Más bien se trata de reconocer a la empresa como una forma de agencia colectiva e institucional, cuyas acciones son el resultado de procesos organizativos, marcos normativos, decisiones estratégicas y prácticas comunicativas situadas con y para los humanos. En ese sentido, el cuidado empresarial debe entenderse como una configuración ética de estructuras, procedimientos y relaciones que orientan la acción corporativa en contextos específicos. Hablar de una empresa que cuida, entre comillas, significa, por tanto, referirse a la manera en que sus prácticas comunicativas y decisionales incorporan o excluyen la atención a la vulnerabilidad del entorno social y ambiental en el que opera. En este marco, la apelación a una frónesis corporativa no debe entenderse como una transposición literal de la virtud aristotélica al ámbito organizacional. La frónesis en Aristóteles designa efectivamente una virtud práctica del sujeto moral individual orientada a deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para vivir bien. Aplicada al contexto empresarial, esta noción solo puede sostenerse como una analogía crítica, no como una atribución ontológica directa. Así entendida, la frónesis corporativa no remite a una disposición moral interna de la empresa, sino a una capacidad deliberativa institucional, expresada en estructuras, procedimientos y prácticas comunicativas que permiten evaluar las consecuencias éticas, sociales y relacionales de la acción de la empresa en contextos concretos. En ese sentido, la frónesis funciona como criterio normativo que orienta la toma de decisiones más allá de la eficiencia técnica, de la técnica, sin presuponer una conciencia moral individual de toda la organización. La propuesta de esta ponencia, entonces, es el surgimiento de una frónesis corporativa, una capacidad deliberativa donde la empresa, siguiendo a Habermas, renuncia a la pretensión de manipular la realidad a través del discurso para sentarse a la mesa de un diálogo simétrico. Aquí la sostenibilidad deja de ser un objetivo a alcanzar para convertirse en una praxis, un modo de estar en el mundo que prioriza la salud de los vínculos sobre la acumulación de capital simbólico. Ya Joan Tronto nos dice que el cuidado es una actividad que incluye todo lo que hacemos para mantener y reparar nuestro mundo. Bajo esta mirada, la comunicación debe dejar de ser un megáfono para convertirse en el conjunto de actividades que ponen todo en común. Aquí es donde el pensamiento de Martín Barbero cobra urgencia. La comunicación para la sostenibilidad debe ser una comunicación reparadora.
Reparar significa reconocer las cicatrices en el territorio y las rupturas en el tejido social que la lógica extractivista ha dejado atrás. Comunicar bajo este paradigma no es emitir un mensaje, sino tejer una mediación entre la necesidad técnica de la empresa y la matriz cultural de la comunidad. Es el acto de reconocer al otro, no como un receptor de información, sino como un coautor de la realidad en la cual habitamos. Desde la perspectiva desarrollada en esta ponencia, la sostenibilidad empresarial no puede ser evaluada únicamente a partir de la producción de reportes o de informes técnicos, indicadores o métricas estandarizadas. Tales instrumentos, si bien son necesarios para la operatividad económica o financiera, resultan insuficientes cuando no están integrados en procesos comunicativos orientados al entendimiento, sensibles a las mediaciones culturales y normativamente anclados en una ética del cuidado. En ese sentido, la ética del cuidado, articulada como la teoría de la acción comunicativa y las mediaciones culturales, permite reconfigurar la comunicación para la sostenibilidad como un criterio de evaluación de las prácticas empresariales. No se trata de añadir una dimensión blanda o complementaria a la gestión, sino de repensar la racionalidad que orienta a la acción corporativa, desplazándole de una lógica predominantemente instrumental a una racionalidad práctica y relacional donde el humano está en el centro de la acción de la empresa. Muchísimas gracias.